Los estoicos lo sabían bien. Dime lo que dices y te diré quién eres. Tus palabras no son solo sonidos, son reflejo de tus pensamientos, tus juicios y tus creencias más profundas. Un hombre sabio no solo se mide por lo que hace, sino también por lo que elige callar, porque lo que sale de tu boca puede fortalecer tu carácter o puede debilitarlo silenciosamente. En este video exploraremos 10 frases que una persona sabia y verdaderamente fuerte nunca dice en voz alta, no porque las ignore, ni porque viva en negación, sino porque entiende el poder de la palabra. Las frases que repites forman tu forma de ver el mundo y, con el tiempo, forman tu destino. Cada una de estas frases es una trampa disfrazada de verdad que sabotea tu fuerza interior, tu claridad mental y tu libertad emocional. Los sabios, como enseñaban Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, eligen sus palabras con intención porque saben que todo lo que uno dice también lo entrena. Pero este video no es solo una advertencia sobre lo que no debes decir. Es una guía práctica para que transformes cada palabra débil en una acción fuerte. Donde otros se quejan, tú actuarás. Donde otros se justifican, tú asumirás responsabilidad. Y donde otros buscan aprobación, tú buscarás virtud. Prepárate, no vamos a suavizar verdades, vamos a enfrentarlas con la mirada firme del estoico. Comencemos. Lección 1. No es mi culpa, la ilusión que debilita. Eso no fue culpa mía. Si él no hubiera hecho eso, todo habría salido bien. Yo quería hacer lo correcto, pero las circunstancias no me dejaron. ¿Cuántas veces has escuchado frases como estas? ¿Y cuántas veces, si eres honesto, las has dicho tú mismo? A primera vista, parecen inocentes. Incluso pueden sonar razonables. Vivimos en un mundo complejo, lleno de factores externos, personas impredecibles y situaciones que escapan a nuestro control. Entonces, ¿qué tiene de malo señalar que algo no fue nuestra culpa? La respuesta estoica es clara: todo. Porque cada vez que dices, no es mi culpa, aunque tengas razón, estás cediendo poder. Estás declarando, de forma sutil pero peligrosa, que tú no tenías el control, que fuiste solo una víctima, que tu voluntad era impotente ante lo que sucedió. Y cuando esa forma de hablar se vuelve un hábito, también se vuelve un modo de vivir. Los estoicos, en cambio, te enseñan otra vía. Epicteto decía, de las cosas, unas dependen de nosotros, otras no. Y lo que sí depende de ti, tus juicios, tus decisiones, tus reacciones, es lo único que importa si quieres ser libre. Entonces la pregunta no es, ¿de quién fue la culpa? La pregunta real es, ¿qué haré con esto ahora? ¿Cómo puedo usar esta situación para fortalecerme? Porque ahí está el verdadero poder del estoicismo, convertir cada experiencia, incluso las injustas o dolorosas, en un campo de entrenamiento para el alma. Te insultaron sin razón. ¿Es eso justo? Tal vez no, pero puedes entrenar la paciencia. Te traicionaron. ¿Fue culpa tuya? Probablemente no, pero puedes entrenar el desapego. Las cosas no salieron como planeaste, por errores ajenos. Entonces, ¿qué harás? ¿Te quejarás? ¿Buscarás culpables? ¿O te adaptarás, actuarás y crecerás a pesar de todo? El sabio no busca culpables, busca oportunidades de dominio propio. No dice, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué puedo aprender de esto? Esa es la mentalidad que cambia vidas, y empieza por cambiar tus palabras, porque cada vez que dices, no es mi culpa, te estás diciendo, no tenía opción, soy débil, estoy a merced del mundo. Pero si en lugar de eso eliges decir, esto no depende de mí, pero mi respuesta sí, entonces estarás construyendo, palabra a palabra, el carácter de un verdadero estoico. No se trata de negar la realidad. A veces, sí, otros cometen errores que nos afectan, pero el sabio no se instala en el resentimiento. Tampoco se justifica. Toma lo que le toca y actúa con virtud. Ejercicio práctico. Piensa en una situación reciente donde algo salió mal, donde sentiste el impulso de decir, no fue mi culpa. Ahora cámbialo. Hazte esta pregunta. ¿Qué parte de mi reacción depende solo de mí? ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez sin importar lo que hagan los demás? Y actúa. Hazlo tu campo de entrenamiento personal, porque eso es lo que hace el estoico. Transforma los golpes de la vida en lecciones de poder interior. Esta es la primera frase que un sabio nunca dice en voz alta, no porque sea falsa, sino porque es inútil. Y el sabio no vive para tener razón, vive para fortalecerse. Lección 2. Así lo siento, y punto. Cuando las emociones gobiernan tu vida, vivimos en una era donde las emociones se han convertido en argumento final. Así lo siento,
y punto parece ser una forma aceptada e incluso respetada de terminar cualquier conversación, como si sentir algo fuera una justificación suficiente para cualquier comportamiento, decisión o juicio. Pero aquí va una verdad incómoda. Sentir no es lo mismo que tener razón, y actuar movido por emociones crudas, sin reflexión, no es señal de autenticidad, sino de fragilidad. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Ellos no negaban las emociones, no las reprimían, pero tampoco las adoraban. Sabían que quien se deja arrastrar por sus impulsos pierde el control de su vida. Epicteto lo expresó con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Cuando dices, así lo siento, y punto, estás diciendo que tu emoción es intocable, que no estás dispuesto a cuestionarla, ni a examinarla, ni a entender de dónde viene. Y ese cierre, ese punto final, es lo que impide el crecimiento. La emoción en sí no es el problema. Lo que te hace vulnerable no es sentir tristeza, rabia, miedo o frustración. Lo que te hace vulnerable es confundir sentir con actuar, emoción con verdad, impulso con sabiduría. Piénsalo. ¿Cuántas veces dijiste o hiciste algo porque lo sentías y más tarde te diste cuenta de que estabas equivocado? ¿Te hizo sentir más libre o más arrepentido? La sabiduría comienza cuando aprendemos a crear espacio entre la emoción y la acción. Ese espacio es la clave. Ahí vive el dominio propio. Ahí vive la claridad. Marco Aurelio lo practicaba todos los días. En su diario, lo que hoy conocemos como meditaciones, escribía: si te duele algo, recuerda, no es el hecho en sí lo que te daña, sino tu interpretación. Es decir, puedes sentir lo que quieras, pero no estás obligado a actuar en función de eso. Puedes estar furioso, pero mantenerte en silencio. Puedes sentir celos, pero no actuar con resentimiento. Puedes sentir miedo y aún así dar el paso correcto. Eso es lo que hace el sabio. No vive negando lo que siente, pero tampoco se esclaviza a ello. No convierte su mundo interior en una excusa para herir, manipular o ceder. Cuando una persona dice, así lo siento, y punto, ha cerrado la puerta al diálogo, a la razón y al cambio. Ha elegido la comodidad emocional sobre la verdad. Y eso, aunque suene fuerte, es una forma de debilidad. El estoicismo te invita a algo distinto, a observar tus emociones como un centinela, no como un niño, a permitirte sentir sí, pero luego someter ese sentir al juicio de la razón, a hacerte esta pregunta: ¿lo que siento me lleva hacia mi mejor versión o me aleja de ella? Si la emoción te acerca a la virtud, abrázala. Si no, déjala pasar como una nube. Ejercicio práctico. Hoy mismo, en el momento en que sientas una emoción intensa, ya sea rabia, tristeza, miedo o euforia, detente. No reacciones de inmediato. Respira. Observa lo que estás sintiendo y luego, con frialdad amable, pregúntate, ¿esto merece una acción o solo observación? Ese segundo de pausa puede salvarte de 1000 errores y puede transformarte en alguien que no solo siente, sino que sabe qué hacer con lo que siente, porque ese es el principio de la verdadera fuerza interior. Y esa es la segunda frase que el sabio nunca dice: así lo siento, y punto, porque su punto final siempre está después del pensamiento, no antes. Lección 3. Esto no es justo. El grito de quien aún espera demasiado del mundo. Esto no es justo, una frase que todos hemos dicho. Quizás cuando no recibiste el reconocimiento que merecías, o cuando alguien menos competente fue recompensado, y tú no, o cuando la vida te golpeó sin aviso, mientras tú simplemente intentabas hacer las cosas bien. Y sí, a veces tienes razón, no es justo, pero aquí está la pregunta que el estoico se hace: ¿y qué? El mundo no está aquí para ser justo contigo. La vida no firmó un contrato de equidad. No existe una fuerza cósmica que garantice que, si haces el bien, recibirás lo bueno. Esa es una ilusión cómoda y peligrosa. Cuando un niño dice, no es justo, expresa frustración, impotencia, una sensación de desbalance. Pero cuando un adulto repite lo mismo, no con ojos abiertos, sino con rabia o resignación, está revelando una dependencia. La necesidad de que el mundo funcione según sus expectativas. Los estoicos sabían que la expectativa de justicia externa es uno de los mayores venenos del alma. No porque la justicia no sea deseable, sino porque esperarla como condición para actuar correctamente es una trampa, una excusa disfrazada de virtud. Epicteto decía, no busques que los hechos ocurran como tú deseas. Desea, más bien, que ocurran como ocurren. Así estarás en paz.
El sabio entiende que no controla las reglas del juego, pero sí puede controlar cómo las enfrenta. No exige justicia del mundo, exige virtud de sí mismo. Mira a Marco Aurelio, emperador de Roma, líder de un imperio, y sin embargo traicionado, criticado, incomprendido. ¿Lo escuchas quejarse de la injusticia? No, lo ves escribir en sus meditaciones. La mejor venganza es no ser como tu agresor, y eso lo convierte en gigante. La trampa de esto no es justo es que te hace girar hacia afuera. Esperas que el sistema cambie, que las personas se comporten de otro modo, que las condiciones se alineen, pero eso te convierte en rehén, y el estoico no es rehén de nada. En cambio se pregunta, ¿qué parte de esto está bajo mi control? ¿Cómo puedo actuar con coraje, con templanza, con justicia, incluso cuando el mundo no lo hace? Esa es la única justicia que realmente importa, la que nace dentro de ti. El problema de vivir esperando justicia es que te pasas la vida reaccionando a las decisiones de otros, a premios o castigos que no controlas, a sistemas corruptos o reglas cambiantes. Pero si aceptas profundamente que la vida no es justa y no tiene que serlo, te liberas. Y esa libertad es lo que te permite actuar con verdadero poder. Ejercicio práctico. Recuerda una situación reciente en la que te dijiste, esto no es justo. Ahora escribe una sola frase, cambiando esa queja por una elección estoica. Por ejemplo, esto no es justo. Esto es una oportunidad para actuar con fortaleza. O, esto me frustra. Esto es un campo de entrenamiento para mi carácter. Hazlo cada vez que sientas la tentación de exigir justicia al mundo y verás cómo, poco a poco, recuperas el control que habías regalado. Porque el sabio no necesita que el mundo sea justo para ser justo él mismo. Y esa es la tercera frase que nunca dice en voz alta. Esto no es justo, porque no vive exigiendo equidad, sino practicando virtud. Lección 4. Nadie me entiende. La trampa del ego disfrazada de tristeza. Nadie me entiende. Una frase que muchos pronuncian en silencio, con frustración, con tristeza o con orgullo. Es la frase que aparece cuando sentimos que estamos solos, que los demás no ven lo que cargamos, que no comprenden nuestras decisiones, ni nuestro dolor. Y sí, puede ser cierto, tal vez nadie te entiende completamente, tal vez nadie conoce a fondo lo que has vivido, lo que has perdido, lo que estás enfrentando. Pero aquí va la pregunta que diferencia al sabio del común. ¿Y qué vas a hacer con eso? Porque detrás de esa frase, nadie me entiende, se esconde algo más profundo. No solo tristeza, sino una forma sutil de autocompasión, una búsqueda de validación, una necesidad de que el mundo nos mire, nos apruebe, nos abrace, nos diga, sí, pobre de ti. Y cuando esa necesidad se vuelve constante, el ego toma el mando. Nos volvemos prisioneros de nuestro deseo de ser comprendidos y dejamos de actuar, dejamos de avanzar, esperando que alguien, algún día, reconozca todo lo que llevamos dentro. Los estoicos lo veían con claridad. La autocompasión es una trampa del alma, una forma elegante de quedarnos quietos, de justificar la pasividad, de seguir esperando. Epicteto decía, no busques que otros te comprendan, sino que tú comprendas tu deber, porque el sabio no necesita ser entendido, necesita ser coherente. No pide aprobación, actúa con virtud. No se detiene a explicar su dolor, sino que lo convierte en fuerza silenciosa. Marco Aurelio lo vivió, rodeado de senadores hipócritas, de familiares ambiciosos, de traiciones constantes. ¿Crees que todos lo entendían? Lo más probable es que muchos lo criticaban, y sin embargo escribió, haz lo correcto, lo demás, déjalo a la naturaleza. Cuando dices, nadie me entiende, estás esperando algo externo, empatía, consuelo, reconocimiento, pero el camino del sabio va en la dirección opuesta. No espera ser comprendido, porque su misión no es gustar, sino crecer. ¿Y sabes lo que ocurre cuando sigues avanzando sin necesitar comprensión? Con el tiempo, muchos terminan entendiendo, y los que no, dejan de importar. La clave está en actuar sin depender de la mirada ajena, porque la verdad es esta: puedes pasar toda una vida esperando que alguien entienda tu dolor, o puedes usar ese dolor como combustible para tu propósito. Una opción te ata, la otra te libera. Ejercicio práctico. Piensa en una situación reciente en la que te sentiste incomprendido. Tal vez en tu trabajo, en tu familia, en una relación cercana. Ahora cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué no me entienden?, pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto que sí depende de mí? Luego, actúa. Haz algo valiente, aunque nadie lo vea.
Hazlo porque tú sabes que es lo correcto. Esa es la práctica estoica, transformar la incomprensión en dirección, el vacío en acción, el silencio ajeno en claridad propia. Y por eso el sabio nunca dice, nadie me entiende, porque no necesita comprensión para avanzar. Le basta con su conciencia limpia y su deber bien hecho. Lección 5. ¿Y qué pensarán los demás? La esclavitud invisible del juicio ajeno. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si piensan que no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué dirán si me equivoco? Estas preguntas suenan en la mente de millones de personas todos los días, a veces en voz alta, a veces en silencio, pero están ahí, condicionando decisiones, paralizando acciones, saboteando el crecimiento. La frase, ¿qué pensarán los demás?, parece inofensiva, incluso prudente. Nos han enseñado desde pequeños a dar buena imagen, a no hacer el ridículo, a quedar bien, pero detrás de esta frase se esconde una de las formas más sutiles de esclavitud, la dependencia del juicio externo. Los estoicos fueron despiadadamente claros en este tema. Epicteto dijo, si deseas agradar a todos, has perdido tu libertad, porque cuando tu valor personal depende de la aprobación de otros, ya no te perteneces. Tus elecciones, tus palabras, incluso tus silencios, ya no nacen de tu convicción, sino del miedo a ser juzgado. Y el juicio, como bien sabían los sabios, es algo que no controlas. Puedes actuar con la mejor intención y aún así ser malinterpretado. Puedes decir la verdad y aún así ser rechazado. Puedes dar lo mejor de ti y ser criticado igual. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir según la opinión de quienes no entienden tu lucha, tu camino, tu propósito? Marco Aurelio lo expresó así: la opinión de otros no debe importarte más que tu propia razón. Y añadía, ¿cuánto tiempo gana aquel que no se preocupa por lo que el prójimo dice, hace o piensa? El sabio no es arrogante, no desprecia a los demás, pero entiende que la mirada ajena es volátil, subjetiva y muchas veces ignorante. Hoy te aplauden, mañana te critican. Si vives atado a eso, vivirás en una montaña rusa emocional. La verdadera libertad comienza cuando dejas de necesitar la aprobación ajena para moverte. Cuando haces lo correcto, no porque otros lo aprueben, sino porque tú sabes que es lo correcto. Cuando hablas con verdad, no porque esperes aplausos, sino porque mentirte a ti mismo sería peor. ¿Significa esto que no debemos escuchar a nadie? No. El sabio escucha consejos, acepta críticas justas y reconoce sus errores, pero no permite que el miedo al juicio lo convierta en un actor que vive para gustar. Ejercicio práctico. Haz memoria. ¿Cuál fue la última decisión que no tomaste por miedo al ¿qué dirán? Tal vez no hablaste con sinceridad, tal vez no defendiste una idea, tal vez no empezaste un proyecto. Ahora imagina que ese miedo no existiera. ¿Lo harías? Si la respuesta es sí, entonces ya sabes cuál es tu tarea: actuar sin pedir permiso al mundo. Repite para ti: no estoy aquí para gustar, estoy aquí para vivir con virtud, porque cada vez que te detienes por miedo al juicio, refuerzas una prisión mental, y cada vez que actúas desde tu centro, sin importar lo que piensen, das un paso hacia la libertad. Esa es la quinta frase que el sabio nunca dice. ¿Y qué pensarán los demás? Porque su brújula no es el aplauso, sino la coherencia. Lección 6. No puedo con esto. La frase que alimenta tu debilidad. Hay momentos en los que la vida te golpea fuerte. Una pérdida inesperada, una traición, una crisis que te deja sin aire. Y entonces aparece esa frase, en voz baja o con grito interior. No puedo con esto. Suena honesta, suena humana y, en cierto sentido, lo es. Pero también es peligrosa, porque lo que dices con tu boca lo grabas en tu mente y lo que repites se convierte en tu realidad. Cuando pronuncias «no puedo con esto», estás haciendo algo más que describir tu estado. Estás dando una orden a tu cuerpo. Estás entrenando tu carácter para rendirse. Estás diciendo «soy frágil, soy víctima, no tengo opciones». Los estoicos entendían el poder de las palabras. Sabían que lo que afirmas en momentos de dificultad moldea tu capacidad para resistirla. Por eso evitaban expresiones de debilidad, no por orgullo, sino por estrategia. Porque cada palabra es una semilla que puede florecer en virtud o en resignación. Epicteto decía, cuando algo te parece insoportable, recuerda que tu espíritu ha superado mucho antes, y que todo lo que soporta a otro ser humano también puedes soportarlo tú. La clave está en una idea fundamental del estoicismo. La preparación ocurre antes del dolor, no durante. El estoico no espera a estar en crisis para aprender a resistir.
se entrena en tiempos de calma para enfrentar la tormenta con dignidad. ¿Cómo? Con pequeñas incomodidades voluntarias, con disciplina diaria, con decisiones que fortalecen el alma incluso cuando el cuerpo está cansado. Séneca lo decía así: entrénate para lo peor mientras todo va bien. Así, cuando llegue, no te destruirá. Decir, no puedo con esto, en el momento del sufrimiento es como dejar de remar en medio del río. No te ayuda, no te libera, solo te hunde más rápido. Y además, no es cierto, has soportado más de lo que recuerdas. Has pasado por noches oscuras y amaneceres duros, y sigues aquí. La diferencia está en lo que te dices a ti mismo. El sabio, en lugar de afirmar su impotencia, se pregunta, ¿qué parte de esto depende de mí? ¿Cómo puedo resistir con dignidad? Y esa simple pregunta cambia todo. La vida es dura, eso no lo niega ningún estoico, pero también es una escuela, y cada situación límite es una oportunidad para demostrar sobre todo a ti mismo que puedes con más de lo que imaginas. Ejercicio práctico. Haz una lista de las 3 frases de debilidad que más repites en momentos difíciles. Tal vez son: no puedo más, esto me supera, estoy roto. Ahora, por cada una, crea una alternativa estoica. Por ejemplo, esto me supera, esto me desafía, y creceré con ello. No puedo más, estoy cansado, pero aún tengo elección. Repítelas, escríbelas, practícalas cuando estés en calma para que te acompañen en la tormenta, porque al final no es el dolor lo que te destruye, es tu respuesta ante él, y tu respuesta nace siempre de lo que te dices por dentro. Por eso el sabio nunca dice, no puedo con esto, porque sabe que su mente es su refugio, y si protege su pensamiento, ningún golpe externo puede quebrarlo del todo. Lección 7. Merezco algo mejor. Cuando el ego se disfraza de justicia, después de todo lo que he hecho, ¿esto es lo que recibo? Con el esfuerzo que puse, merecía algo mejor. Yo no debería estar pasando por esto. Detrás de estas frases se esconde una idea peligrosa, silenciosa, profundamente humana, la creencia de que merecemos algo. Merezco más, merezco mejor, merezco ser feliz. ¿De verdad? Desde pequeños nos enseñan a creer en una especie de balanza invisible. Haz lo correcto y recibirás lo bueno. Sé amable y la vida te recompensará. Trabaja duro y el éxito llegará. Y claro, en muchos casos funciona, pero no siempre. Y cuando no sucede, aparece la frustración, la rabia, el resentimiento. Aparece esa frase, merezco más que esto. Para los estoicos, este pensamiento es una ilusión del ego. Epicteto decía, no esperes que el mundo te recompense por tu virtud. La virtud es la recompensa. Y ahí está el núcleo del pensamiento estoico. Lo que haces, lo haces porque es correcto, no porque esperas algo a cambio. La idea de merecer es peligrosa por 2 razones. Primero, porque alimenta el orgullo. Cuando crees que mereces más que otros, te colocas por encima de ellos. Y segundo, porque alimenta la decepción. Cuando no recibes lo que esperabas, sufres, te sientes traicionado por la vida. Pero la vida no traiciona a nadie. La vida no promete. La vida ofrece oportunidades, pruebas, giros inesperados. Y tú estás aquí no para exigir recompensas, sino para responder con carácter. Marco Aurelio, emperador de Roma, tenía todo el poder imaginable, pero no exigía reconocimiento, no reclamaba privilegios. Al contrario, repetía en sus meditaciones, he nacido para colaborar, no para competir. Mi tarea es servir, no ser servido. El verdadero sabio no vive esperando premios, vive en servicio a su propia virtud. Hace lo que debe hacerse, sin importar si alguien lo ve, lo valora o lo aplaude. Cuando dices, merezco más, estás enfocándote en el resultado, pero los resultados no dependen solo de ti. Dependen del tiempo, del azar, del juicio de otros, de variables externas. Lo único que siempre está bajo tu control es tu intención y tu acción. Haz lo que haces porque es lo correcto. Hazlo con excelencia, con presencia, con humildad, y deja que el resultado sea lo que tenga que ser. Ejercicio práctico. Recuerda una situación reciente en la que pensaste, merezco más. Tal vez fue en tu trabajo, en una relación, en un proyecto que no salió como querías. Ahora, reformula el pensamiento. No estoy aquí para recibir, estoy aquí para dar lo mejor de mí. Escríbelo, léelo en voz alta. Haz de esa frase tu nueva filosofía de vida, porque cuando abandonas la necesidad de merecer, descubres una libertad más profunda, la libertad de actuar sin expectativas, de vivir sin exigencias, de servir sin orgullo, y ahí, precisamente ahí, nace la verdadera fuerza, no en reclamar, sino en ofrecer, no en exigir,
sino en construir. Por eso, el sabio nunca dice, merezco algo mejor, porque entiende que la virtud es su propia recompensa y que nadie puede quitarle eso. Lección 8. Si tan solo, el autoengaño de vivir en un tiempo que no existe. Si tan solo hubiera empezado antes, si no me hubiera equivocado, si las cosas hubieran sido diferentes. Frases como estas parecen inofensivas, incluso pueden sonar reflexivas, pero en realidad son una forma sutil y peligrosa de huir del presente. Vivir en él, si tan solo, es vivir en un tiempo que ya no existe. Es alimentar fantasmas. Es gastar energía emocional en posibilidades que no ocurrieron y que jamás ocurrirán. Es intentar cambiar el pasado con la mente, mientras el presente se desmorona por falta de acción. Los estoicos eran radicales con esto. Para ellos, la única dimensión que importa es el ahora. El ayer ya no está bajo tu control. El mañana no ha llegado. Solo tienes este momento, este instante, esta decisión. Marco Aurelio lo decía así: no vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La urgencia está en ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Cada vez que dices, si tan solo, estás creando una historia alternativa que compite con la realidad. Y esa comparación constante entre lo que es y lo que pudo haber sido solo tiene un resultado: frustración. Además, ese tipo de pensamiento te inmoviliza. Te hace pensar que tu situación actual es una consecuencia inevitable del pasado y que, por tanto, no tienes poder de cambiarla. Pero eso no es verdad. Siempre tienes poder sobre cómo actúas ahora. Epicteto enseñaba, no son los hechos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Y la interpretación que se esconde en él, si tan solo, es la de la víctima. Es la voz de alguien que no acepta, que no suelta, que no avanza. El sabio, en cambio, no se detiene a construir castillos en el aire. No se recrea en lo que pudo ser. Mira de frente lo que es y actúa. Vivir en condicional, si tan solo, también es una excusa. Es una forma de decir, no estoy donde quiero estar, pero no es culpa mía. Y aunque pueda haber parte de verdad, eso no cambia tu responsabilidad en el presente. Hay una gran diferencia entre aprender del pasado y quedar atrapado en él. Aprender es mirar hacia atrás con humildad y decir, ahora lo haré mejor. Quedar atrapado es repetir, si tan solo lo hubiera hecho diferente. El primero transforma, el segundo paraliza. Ejercicio práctico. Piensa en una frase que tú mismo hayas dicho o pensado últimamente que empiece con si tan solo. Escríbela, léela en voz alta. Ahora, táchala y reemplázala por una nueva frase que comience con ahora puedo, por ejemplo, si tan solo no hubiera perdido esa oportunidad, ahora puedo prepararme para la siguiente. Si tan solo hubiera dicho lo correcto, ahora puedo hablar con más claridad y valentía. Haz de esto un hábito. Cada vez que notes un pensamiento condicional, conviértelo en una decisión concreta, porque eso es lo que hace el sabio. Vive en lo real, actúa desde lo posible y suelta lo que ya no puede cambiar. Por eso nunca dice, si tan solo, porque sabe que esa frase no construye y que la única frase con poder verdadero es esta, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer ahora? Lección 9. Siempre he sido así. La trampa de identificarse con el pasado. Siempre he sido así. Es que yo soy así. No puedo cambiar. Esta es mi naturaleza. No hay vuelta atrás. Estas frases suelen surgir cuando enfrentamos críticas, retos o la necesidad de cambiar. Se sienten como una defensa natural, un refugio para no confrontar la incomodidad de la transformación. Pero esa identificación rígida con el yo del pasado es una de las mayores cadenas que impiden crecer. Porque cuando dices, siempre he sido así, te estás diciendo, estoy atrapado en una versión antigua de mí mismo, y eso es falso. Los estoicos enseñan que el ser humano es un proyecto en constante construcción. Marco Aurelio escribió, cada día mueres un poco y naces de nuevo. Cada día tienes la oportunidad de dejar atrás viejos hábitos, creencias y patrones, de reinventarte. Pensar que siempre ha sido así es poner límites artificiales a tu crecimiento, es negar la capacidad humana para cambiar, y más importante aún, es negar tu responsabilidad sobre tu propia transformación. Epicteto afirmaba, no es lo que te sucede, sino cómo respondes lo que define quién eres. Tu pasado no te define, define lo que has hecho hasta ahora, pero no determina lo que puedes llegar a ser. ¿Por qué nos aferramos tanto a esta idea? Porque cambiar da miedo, porque admitir que podemos ser distintos implica salir de la zona de confort. Requiere esfuerzo, disciplina y a veces dolor. Pero aquí está la paradoja, quedarte en la excusa
siempre he sido así, te mantiene en el mismo lugar donde estás, quizás peor, y eso duele más que el esfuerzo del cambio. El sabio, en cambio, ve su identidad como un río en constante flujo, no como una estatua de piedra. No se aferra a lo que fue, sino que se concentra en lo que puede ser hoy, en lo que decide ser en cada momento. Esto no significa negar quién eres, sino aceptar que eres mucho más que tus errores, tus hábitos o tus etiquetas. Eres la suma de tus elecciones presentes. Ejercicio práctico. Haz una lista de las frases que usas para justificar tus comportamientos con "siempre he sido así" o "yo soy así". Ahora, por cada frase, escribe una afirmación que reconozca tu poder de cambio. Por ejemplo, siempre he sido impaciente. Hoy puedo practicar la paciencia. No soy bueno con la disciplina. Puedo entrenar mi disciplina paso a paso. Repite estas afirmaciones cada mañana. Haz de tu mente un terreno fértil para la transformación, porque crecer es una práctica diaria, un compromiso contigo mismo, y no hay mayor regalo que reinventarte una y otra vez. Por eso, el sabio nunca dice, "siempre he sido así", porque sabe que su identidad no es un límite, sino una invitación a la mejora continua. Lección 10. No le importo a nadie. La forma absoluta de la impotencia. Me siento solo, nadie me necesita, soy invisible para los demás. Estas frases expresan un sentimiento profundo de abandono y desesperanza, y aunque a veces reflejan una verdad emocional momentánea, también pueden ser la puerta a la más profunda forma de impotencia. Decir, "no le importo a nadie", es declarar que tu valor depende totalmente de la atención y el reconocimiento externos. Es poner en manos de otros tu sentido de existencia y tu propósito, y eso para el sabio es una forma de esclavitud emocional. Los estoicos enseñan algo radicalmente distinto. El sentido de la vida no está en lo que los demás piensan o hacen por ti, sino en lo que tú haces con tu propia alma. Marco Aurelio escribió, "La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y el primer pensamiento a cuidar es este: ¿quién soy yo sin la aprobación del mundo?". Un sabio no mide su valor por el número de amigos, admiradores o reconocimientos. No se deja definir por la indiferencia o el cariño de otros. Su identidad está en su virtud, en su capacidad de servir, de actuar bien, de vivir con integridad. Cuando dices, "no le importo a nadie", estás poniendo tu vida en pausa. Te haces pequeño, invisible, y te alejas de la acción. Pero el sabio entiende que el servicio y el propósito existen con o sin reconocimiento. Epicteto enseñaba, "no actúes para ser visto, sino para ser digno", y ahí está la diferencia fundamental. El sentido profundo no es ser amado o necesitado, sino ser útil. No vivir para la aprobación, sino para la contribución. No esperar que otros te rescaten, sino ser tu propio sostén. Cuando un sabio se siente solo, no se hunde en la desesperanza, se vuelve hacia adentro y fortalece su relación consigo mismo y con la naturaleza. Sabe que la conexión más importante es la que tiene con su propia razón y su propia alma. Ejercicio práctico. Piensa en un momento reciente donde te sentiste insignificante o no necesitado. Escribe esas emociones, sin juzgarte. Luego, haz una lista de acciones simples que puedas hacer hoy para servir a alguien más sin esperar nada a cambio. Puede ser ayudar a un compañero, escuchar a un amigo, contribuir en tu comunidad. Actúa con la intención de dar, no de recibir. Con cada pequeño acto de servicio, recuperarás un poco de tu poder interior. Recordarás que tu valor no depende de la mirada ajena, sino de la verdad que sostienes en tu corazón. Por eso el sabio nunca dice, "no le importo a nadie", porque sabe que su fuerza nace de dentro y que el mundo puede ignorarlo, pero su alma siempre encuentra sentido en servir. Conclusión. La fuerza está en el silencio sobre la debilidad y en la acción desde la fortaleza. Hemos recorrido juntos 10 frases que un sabio evita decir en voz alta. Frases que revelan debilidad, limitan nuestro crecimiento y nos alejan de la verdadera libertad interior. Pero el estoicismo no se trata solo de callar por callar. No es esconder lo débil para aparentar fortaleza. Es transformar esas palabras vacías y dañinas en acciones poderosas y conscientes. Cada vez que decides no decir una frase que te debilita y en cambio eliges actuar con valentía, con templanza, con sabiduría, estás dando un paso hacia una nueva realidad. Una realidad donde tú eres el dueño de tu mente y de tu destino. Te invito a que hoy elijas una de esas frases que sueles decir, esa que más te limita, y decidas dejarla ir. Reemplázala con un compromiso interior. Haz una acción concreta que refleje ese cambio. No es un esfuerzo pequeño,
es el comienzo de una transformación profunda, porque la verdadera fuerza no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos, y esa fuerza cambia todo a tu alrededor. Recuerda, la libertad comienza en el silencio de la debilidad y en la acción firme de la fortaleza.